Mecanismo. Ahí baja. No, no es mucho. Ahí. ¿Ves? Anota. Diferente, pero... No, sí, acá está. La ID. Anota nomás I. ¿Y la contraseña? Bernardo. Bernardo. Ya estoy, sí. Aurora. Yo voy a salir un rato, voy a poder ingresar por la misma y son 10, 15 minutos, pero necesito... Sí. Aileen, yo salgo y vuelvo a entrar por el mismo enlace, ¿es? Sí, por el mismo enlace es. Disculpen, gracias. Bueno, estamos a punto de empezar. Nos falta poquito. Por favor, si no se olviden de inscribirse. Ver una aclaración respecto al nombre y el apellido. Sí. Luego toman una fotito con las cámaras encendidas y aparecen los nombres y los apellidos. Yo les quiero pedir que por favor cada una se fije arriba en la izquierda superior, en la esquina superior derecha, en los 3 puntitos, pueden cambiar su nombre, dice renombrar, entonces pueden poner su nombre y su apellido para que luego se pueda identificar que son ustedes y también en la foto aparezcan con nombre y con apellido. Y hay una persona que entró como mecanismo de género que me gustaría que ponga también su nombre y su apellido para que cuando vos puedas llamar o identificar a la persona que está hablando, sepas quién es. Sí, y también Graciela. Graciela, te falta tu apellido. Graciela, no sé si está conectada con micrófono. Graciela. No, Graciela no tiene micrófono. En todo caso, que nos escriba en el chat si tiene algún problema, yo le ayudo. Sí, tampoco tiene cámara. Maluli. Maluli tampoco, no sé quién es Maluli. Maluli. Tiene que estar Petrona. activada la cámara, Bernardo. ¿Cómo? Tiene que estar activada la cámara. Y lo preferimos que sí, porque si no, no sabemos si están o no están y es mejor para el que habla sobre todo, el que va a exponer. Bueno, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Maluli. soy Luz Benítez en realidad. Maluli, no sé cómo, no puedo configurar como para poner allí mi nombre. Podés. Eso es lo que te está diciendo Aileen. Arriba, fíjate, hay unos 3 puntitos. Vos podés entrar y dice renombrar. Y ahí podés poner ok, ahí está. Excelente, muy bien, muchas poner gracias. tu nombre y apellido. Muy bien. Petrona también. Sale solo Petrona. Petrona, completa tu apellido. Ahí arriba hay unos puntitos. Entra y dice renombrar. Entonces podés poner tu apellido, Petrona y tu apellido. Mira, Luz Benítez. Muy bien. Luz Benítez, alia Maluli. Bueno, yo creo que vamos a comenzar para ser justos con las personas que entraron temprano. En nombre del Ministerio de la Mujer, la licenciada Mónica Saya nos va a dar la bienvenida. Bien, bueno, de vuelta, muy buenos días a todas, a Bernardo. Realmente un gusto poder estar de vuelta en este encuentro. Este es nuestro segundo y último módulo de este curso de abordaje a lo que es la trata de personas. Y bueno, realmente contenta porque estamos trabajando con lo que nosotras decimos con nuestras aliadas, con las referentes de las instituciones con las que siempre estamos articulando y también con las compañeras aquí del Viceministerio de Igualdad y No Discriminación, las compañeras de los centros regionales y también nuestras compañeras aquí de la Dirección General de
prevención y atención contra la trata. También les traigo el saludo de la señora María Gloria Báez, que es la directora general. Ella está con unos problemitas de salud, así que les envía también muchísimos saludos y bueno, a comenzar y realmente que tengamos una lindísima jornada de trabajo y realmente un gusto, agradeciendo siempre también a la gente de Luna Nueva, por supuesto, por el apoyo y también a Partners. Así que les deseo una excelente jornada laboral y bueno, a comenzar, ¿verdad? Gracias. Bueno, me toca a mí comenzar. Bienvenidas a todas. Voy a achicar esto que no me deja mirar bien. Ahí. Y bueno, lo que queríamos hacer ahora en esta primera parte es hacer un pequeño repaso del módulo anterior. Entonces, para este pequeño repaso, le vamos a pedir a Irene que nos mandes el link. ¿Se acuerdan? En sus teléfonos, en sus WhatsApp, les vamos a mandar un link y vamos a hacer un repaso de la parte conceptual, así un poco más lúdico. Entonces, podemos empezar con nuestro Mentis. Ahí les, A ver. ay, perdón. Les envío el enlace al chat de Zoom para participar. Sí, al chat al de WhatsApp, por favor. Ahí nos van a mandar en el WhatsApp un enlace del teléfono para que podamos, para el repaso. Ahí nos mandó. Y Irene va a compartir pantalla para que veamos todos lo mismo. Por favor, las que se vayan conectando, le dan ahí, tienen una manito abajo, me gusta, entonces ya sabemos que están conectadas a este sistema por el teléfono. Entonces Irene nos va a ir guiando cuando proyecte, comparta pantalla con nosotros. Un ratito que están entrando dos chicas, las admito y ya comparto pantalla. Muy bien. Ya estamos 11 con el sistema prendido, entonces podemos pasar a la primera pregunta. Vamos, anímense. 5 personas respondieron. 9. Tenemos que llegar a 11 por lo menos, que son los que estábamos conectados primero. A ver. 2 más. No sé por qué se desconectó de mí, ahora volví. Y muy bien. Puedes volver a entrar al enlace. Anda al WhatsApp, al enlace, y podés entrar a lo que estamos haciendo ahora. Podemos avanzar a la siguiente pregunta, Irene. Bien, muy bien. A ver, Irene, podemos pasar a la siguiente.
A ver, 7 respuestas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero miren, recuerden que esta respuesta es falsa. ¿Sí? El fin de la trata de personas no es solo la explotación sexual, sino tiene otros fines. Es importante que tengan en cuenta eso. Los fines de la trata son otros, no solo la explotación sexual. A ver, esta, si es verdadero o falso. A ver, una respuesta más. Muy bien, es verdadero. Acuérdense que la trata también tiene fines de explotación laboral, entonces un peón de estancia puede haber sido víctima de trata laboral, ¿sí? Pasemos a la siguiente. A ver, muy bien. Bueno, yo creo que está muy bien. Creo que no hay más preguntas. ¿O hay alguna más? No. Muchas gracias a Bernardo, todos. Sí, yo participé en dos preguntas. Te hago una consulta. Yo estoy conectada todas. desde mi celular, ¿verdad? Y creo Sí. que hay alguna dificultad cuando entro en el chat de WhatsApp para participar de esa Sí, actividad que dijo recién. Sí. ¿Será que en el chat del Zoom no se puede enviar para participar de manera directa? Lo que Para pasa no tener... que es otro sistema, pero no te preocupes, no te preocupes. La Ya, idea, la idea era un poco que podamos hacer un repaso un poco más divertido, ¿no? ok. No ser tan aburrido como una presentación. Yo por lo menos soy re aburrido en las presentaciones. Entonces, miren, nosotros la vez pasada vimos toda la parte conceptual. Es importante que recuerden que, acuérdense que tenemos 3 fases de la trata, que son la captación, el traslado y la explotación. Acuérdense de que esto es un proceso, o sea que quiere decir que el delito se puede dar en cualquier momento del proceso. O sea, no hace falta que estén los 3 para que ser considerado trata. Recuerden eso, muy importante. Y recuerden que los fines de la trata son la explotación sexual, la servidumbre, el trabajo forzoso, la extracción de órganos, el matrimonio servil. O sea, no es solo el tema de explotación sexual. ¿Estamos de acuerdo? No sé si quedó alguna duda con relación a esto, para que podamos pasar entonces rápidamente a nuestra expositora. No, El día ninguna de hoy duda. va a ser la doctora Shirley. Súper bien. Entonces, en Sí. esa pregunta que contestamos, que no se contestó tan bien, recuerden, la trata de personas no tiene por único fin la explotación sexual de hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, le pasamos la palabra a la doctora Shirley. Es todo tuyo. Bueno, buenos días a todas las que están presentes, compañeras a las cuales
de una u otra manera siempre estamos relacionándonos con esta situación. También a Bernardo, hoy creo que no hay ningún varón, porque ayer dije que solamente eras vos, Bernardo, y estaba Hugo. Estaba Entonces, Hugo, sí. Hoy estoy estaba Hugo. solito. Bueno, entonces quiero hacerlo más práctico y sencilla esta capacitación. Entonces, para hablarle un poco lo que sería el protocolo general de lo que es atención, hablar del circuito de atención, ir identificando ciertos puntos, las competencias en cada uno de esos puntos y cómo se realiza el trabajo interinstitucional de acuerdo a cada una de las disposiciones. Sé que a veces es un poco tedioso hablar de resoluciones o de instrumentos de cada una de las instituciones, pero lo que vamos a hablar es más bien del contenido de cada una de las cuales trae para poder ver a qué podemos de una u otra manera ir y recurrir para consulta o en todo caso también para tener como una guía en ese sentido. Tenemos gente, nuestra ley integral, que también tiene sus disposiciones y dentro de esa ley integral que es del año 2012 vemos ahí un flujograma. En este flujograma vamos a ir viendo cosas que vamos a desarrollar durante todo lo que sería esta capacitación, desde lo que va de la identificación de la posible víctima, donde entramos todas, que tenemos que tener prácticamente lo que serían esos indicadores o conocer cuáles serían aquellos indicadores para poder identificar si una persona puede o es, en este caso, afectada por la trata. Después hablamos de la condición misma de lo que sería esa persona afectada por la trata o víctima y de los programas que se le brindaría a paraguayas en el extranjero, programas de atención inmediata y programas de atención mediata. Entonces, esta parte voy rápido porque luego vamos a ir a detallarlo en forma mucho más puntual. Creo que ahí desaparece, bueno, ahí está. Vamos a ir viendo dentro de lo que sería eso. El primer punto que ustedes ven ahí, que sería en la parte roja, habla de lo que es una acreditación de condición de víctima que trae nuestra ley integral. En primer lugar, hay que saber un poco en qué consiste lo que habla de la acreditación. ¿Qué es la acreditación? La acreditación es un procedimiento administrativo que lo lleva a cabo la Fiscalía, en este caso, que sería la unidad especializada en la lucha contra la trata y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que se la denomina UFETESI. Esa acreditación es un procedimiento que solamente ellos pueden realizar. Es un procedimiento rápido, es un procedimiento gratuito que consta prácticamente de 3 etapas. La primera etapa es la identificación que se hace, en la cual entramos todas, porque cualquiera puede llevar a cabo esa identificación. La segunda etapa de esa acreditación vendría a ser, en este caso, la certificación provisoria, que es una certificación que incluso si yo tengo todos los elementos, y vamos a verlo eso más adelante, si tengo ciertos datos con lo cual existe una duda o existe la presunción de darse un caso de trata o de que una persona pueda ser víctima de trata, entonces yo, cualquiera de los medios puedo utilizar eso para hacer llegar a lo que sería la Fiscalía. Ellos tienen un protocolo específicamente con relación a lo que sería la acreditación, en la cual se establece que esa comunicación yo le puedo hacer llegar por correo, puedo hacerlo llegar por WhatsApp, incluso por llamadas telefónicas para que hagan esa certificación provisoria. Incluso hablamos de un plazo bastante corto en términos de horas. Dentro de 6 horas ellas te pueden expedir lo que es una certificación provisoria. ¿Y por qué detallo mucho esto? Porque es importante conocer también eso. Y generalmente dentro de lo que sería el formato de una acreditación en la cual se menciona de que ellos acreditan provisoriamente a la persona, por ejemplo, Shirley Aguayo, como probable víctima de trata a la cual se le accede a los servicios de cada una de las instituciones. Por lo cual, si es una persona adulta, están los servicios disponibles de lo que sería a cada mujer. Si es un niño, niño adolescente, los servicios de lo que sería, en este caso, niñez, en conjunto con todas las demás instituciones que conformamos la mesa interinstitucional. Después vamos al otro punto, que es la confirmación de la certificación, porque eso se realiza posteriormente y toda esa etapa lo realiza la Fiscalía, en el cual le confirma a esa persona dentro de lo que sería ese proceso. ¿Para qué? Para que siga con todo ese procedimiento que acá lo estamos viendo. Por ejemplo, si ven la segunda flecha, la que está en el medio, dice atención inmediata.
Evidentemente, si yo soy afectada por la trata o yo estoy en una calidad de ser víctima, porque la palabra víctima la trae nuestra ley y a persona afectada por la trata nos trae nuestro protocolo general interno que tenemos acá. Evidentemente, de una de las otras maneras, existen ciertos servicios que se van a, bueno, vamos a pasar, súper, Bernardo, vamos a la identificación que pasaste igual. La identificación, chicas y todas compañeras que están acá, puede realizarlo cualquier persona. Pueden ser instituciones públicas que conforman lo que sería la mesa interinstitucional, pueden ser las demás instituciones que no están dentro de la mesa interinstitucional, pueden ser personas del sector privado, pueden ser en este caso miembros de ONG, cualquier persona que lleva a cabo una identificación de una probabilidad que se dé un hecho de trata o que una persona está dentro de lo que sería. A partir de ese momento de lo que sería la identificación y como ven acá, existe un pedido que se le realiza a la gente de lo que sería la Fiscalía, que es para la acreditación. La acreditación es que me puedan de una u otra manera a mí dar la posibilidad de entrar entre ese círculo de todos los servicios que a mí me van a brindar. Acá es un punto muy importante a tener en cuenta eso, de que esa acreditación no es que va a haber un registro en el cual va a estar Shirley Aguayo víctima de trata y que eso algo va a ser público o yo voy a tener un carnet identificatorio con eso. No, porque ahí se estaría violando totalmente una disposición que habla de la revelación de la identidad y de guardar esa privacidad con relación a lo que es esa persona y peor aún exponerla a una situación de esa manera. Entonces, para lo que ven acá en la parte de la identificación, tanto de lo que trae la ley integral como también tenemos un documento interno acá, que es un documento que es una resolución, ahí la ven, que es la 309, por la cual se aprueba y se ratifica un protocolo general. Este protocolo general es considerado como una guía para todas las demás instituciones o todas las personas. Puede ser utilizada por instituciones públicas, pueden ser utilizadas en este caso incluso por personas que de una u otra manera están interesados en este aspecto. Este protocolo es un protocolo general de atención que está dirigido a dar de una u otra manera los principios básicos, los principios orientativos en todo lo que sería la materia, tanto desde el punto de vista de la identificación como lo que sería el acceso a los circuitos de atención propiamente ya de una persona afectada. Y también hablamos en este aspecto de que esos indicadores dentro de este protocolo, que sería muy bueno que lleguemos a compartirlo todos y tener todo este documento, habla de ciertos indicadores generales, por ejemplo. Por mencionarle, si tomamos el indicador general de la edad, tenemos que generalmente son mujeres jóvenes las que pueden ser afectadas por la trata o pueden llegar a ser víctimas de trata de personas o niños, niñas y adolescentes, con lo cual no le estoy cerrando la posibilidad de que podría darse un caso de que una persona ya no tan joven pueda llegar a afectarse y pueda llegar a ser víctima, pero generalmente esos son, generalmente lo son las mujeres más jóvenes. Otro, por ejemplo, es teniendo en cuenta lo que sería el sexo, las mujeres, el lugar de origen, por ejemplo, o el lugar del domicilio, al hablar de la trata, son aquellos lugares donde de una u otra manera existe mayor vulnerabilidad o, por ejemplo, situaciones de pobreza o pobreza extrema. Entonces, son ciertos indicadores que dan de que esas personas podrían llegar a ser de una u otra manera afectadas por la trata o captadas para la trata. Después hay indicadores específicos ya. Por ejemplo, y hay que tenerlo en cuenta que en esa identificación lo puede hacer cualquiera. Vamos a partir de un ejemplo claro. Dentro de un lugar donde se está realizando un control migratorio, por ejemplo, resulta ser de que la persona llega a ese lugar y llega acompañada y, por ejemplo, ella no está en posesión de sus documentos identificatorios, lo tiene otra persona. Ese podría ser un indicador. ¿Por qué lo tiene una tercera persona? Se le hace preguntas como, por ejemplo, ¿a dónde va? ¿Cuál es la dirección exacta? Ella desconoce. Incluso estamos hablando de situaciones como, por ejemplo, cuando va a realizar un viaje fuera del país, va a otro país donde ni siquiera conoce el idioma. Otro de ellos es la situación constantemente temerosa, de ansiedad, o cuando se le pregunta algo, una tercera persona responde. O constantemente está en vigilancia en el sentido de decir o tener una aprobación, lo que estoy diciendo está bien, o sea, se nota eso, se percibe dentro de lo que sería el ambiente.
Entonces, esa identificación puede hacerse de diferentes maneras también. Puede ser a través de lo que sería una observación. La observación yo veo o yo escucho ciertas cosas que me pueden llamar a mí la atención, el lenguaje corporal, la sensación de inseguridad, la sensación de temor, eso muchas veces es bastante perceptible también. Otro sería, por ejemplo, a través de una entrevista ordinaria, pero en ese sentido no les digo que, por ejemplo, existe una duda y yo voy a entrevistarle a la persona porque sabemos que una persona si llega a ser afectada por la trata pasa por varias etapas y sería revictimizar la cosa que no se quiere hacer. La entrevista ordinaria sería aquella en la cual, por ejemplo, dentro de un lugar de salud, un servicio de salud o en un lugar migratorio, se le realizan ciertas preguntas que son preguntas con relación a ese aspecto, por ejemplo, referente a sus documentos, referentes a dónde va, y resulta ser que las respuestas generan duda o generan una presunción de que podría darse un caso de trata, porque siempre hablamos de lo que sería presuntamente, porque nosotros no somos el órgano investigador, mucho menos el órgano juzgador. O también podría darse, por ejemplo, se hace una inspección, la municipalidad realiza una inspección de un local determinado y al realizar las preguntas con relación a la habilitación, a las condiciones sanitarias que tiene que tener, voy obteniendo ciertas respuestas que me van generando esa duda. Otro de los casos de la identificación que se pueda dar es dentro de lo que serían de los aspectos también médicos, en los cuales vamos a hablar específicamente, existe una resolución que aprueba todo lo que sería una guía que también ellos se basan, porque exactamente, esa es la resolución del año 2019. ¿Qué pasa? Yo voy y consulto, por ejemplo, a un servicio de salud y resulta ser que ellos ven de una u otra manera ciertos indicadores que dan de que existió una agresión hacia mi persona. O, por ejemplo, se van personas como que denuncian una especie, o no denuncian porque no es la instancia, sino más bien mencionan de que hubo un accidente laboral. Entonces, ese accidente laboral, ¿en dónde se realizó? ¿En qué condiciones? ¿Existían de una u otra manera los mecanismos para protección que deberían de tenerlos? No lo tenían. Entonces, todo eso hace que se genere esa presunción o esa duda con relación a lo que sería el aspecto. Entonces, como ven, son varios indicadores. Otro indicador, por ejemplo, que sería más bien para el ámbito del niño, por ejemplo, que el niño esté viajando solo o que el niño esté viajando con terceras personas que no son sus parientes, ni los más próximos, ni los más, o los más alejados también, o que estén, por ejemplo, con personas de una u otra manera que no tengan los documentos legales, que no sea el que es el guardador, o si es, por ejemplo, el representante de un hogar que no tengan el abrigo del niño, que sea totalmente una persona desconocida a ese niño. Otro indicador, e incluso podemos hablar, si me voy a un lugar de trabajo y veo ese lugar de trabajo a través de una inspección que se pueda hacer o algo así, de que las condiciones mínimas para un trabajo digno no se encuentran en ese lugar, o que se vea que esa persona vive, duerme en ese lugar, no teniendo las condiciones también para ese efecto. Evidentemente la municipalidad, por ejemplo, o en este caso el Ministerio del Trabajo, hace una inspección en un lugar de trabajo en donde no hay documentos, por ejemplo, de las maneras de pago, del pago adecuado, acorde y en tiempo, y también de acuerdo a lo que sería el monto estipulado en ese lugar, no están las condiciones establecidas. Todos serían indicadores que pueden de una u otra manera determinar. Entonces, si volvemos otra vez a la siguiente, por favor, Bernardo. Vamos un poquito más atrás, otra vez. Ahí ven esos indicadores específicos y también tenemos acá para que ustedes sepan, todo esto es dentro de lo que sería nuestro protocolo general de atención, que es un documento a lo cual todas podemos consultar, todas y todos los que tengamos algún interés de conocer ese circuito de atención, en cuáles serían las etapas, cuáles serían los procedimientos, porque establece el estándar mínimo, con lo cual no les quiero decir también que este protocolo es completo. ¿Por qué? Porque debería de una u otra manera de tener protocolos complementarios también en varios aspectos, pero tiene las nociones fundamentales y esos indicadores. Un punto muy importante y que también Bernardo hizo bastante recalco ayer fue el hecho de que nosotras cuando detectamos un caso siempre nos basamos en esa presunción. Puede
ser que sea un caso de trata, porque nosotras no realizamos esa investigación. Pero sí, al tener una presunción, le hacemos la derivación correspondiente para que se lleve a cabo esa investigación por el órgano y evidentemente se active ese circuito de acreditación para que pueda acceder a los servicios, ya sean servicios de carácter inmediato como también servicios de carácter mediato. Si vamos otra vez a la anterior, Bernardo, para ver un poco ese circuito de atención para que puedan conocer un poco más. La anterior a esa. La anterior otra vez, Bernardo, que habla de los programas de atención. Una más. Esa. A la siguiente. No, la siguiente pasamos ya, Bernardo. Esta. Esa misma. Bueno, ahí ven que existe dos flechas que hablan de dos tipos de atenciones. Una atención inmediata y la otra es una atención mediata. La atención inmediata es así mismo como ustedes ya se están imaginando, aquella a la cual se tenga que brindar ese servicio sin necesidad de darle mejor dicho, una celeridad en cuanto a lo que sería la atención. Y dentro de eso vemos toda una estructura, lo que se puede dar, por ejemplo, retorno seguro al lugar de origen. Eso entra dentro de lo que sería una atención inmediata y esto se llama, para que ustedes conozcan también, lo que sería el PAI, el programa de atención inmediata. En la elaboración de esto no estamos mujer o no está niñez, digamos, coordinando la situación, sino lo hace, en este caso, la Fiscalía. Es el órgano coordinador de lo que sería el lugar de retorno, que sería, por ejemplo, si está en el extranjero, se ve la posibilidad de que ella venga, se le repatrie, venga hasta acá y se analiza si existe posibilidad de que ese retorno sea seguro. Es decir, primero se tiene que contar con el consentimiento de esa persona si quiere volver otra vez a su lugar de origen, a su país. Se han dado casos de mujeres que fueron de una u otra manera, la trata fue detectada en otros países, pero ellas no prestaron su consentimiento, es decir, decidieron quedarse en el país allá, bajo todo lo que sería también la regla de los servicios de atención y todo, y ellas decidieron quedarse allá, porque en cada servicio que se le brinde a aquella mujer se tiene que contar con ese consentimiento. Es más, hay un formulario de consentimiento que se les hace firmar a ellas, en las cuales se les pone a conocimiento primero todo lo que se les puede ofrecer y todos los derechos a los cuales ella puede acceder, y eso voluntariamente lo firma. Le decimos por qué necesitamos ese consentimiento, porque yo de una u otra manera no le puedo exigir que reciba una asistencia mía si ella no lo quiere hacer, porque estoy violentando otra vez su derecho. Entonces, vamos a lo segundo. Por ejemplo, puede ser que necesite de un traductor, en este caso, o puede ser que necesite también de una u otra manera un intérprete. Tuvimos el caso, por ejemplo, de una usuaria que era hipoacúsica, en la cual, imagínense, la comunicación bastante difícil si no manejamos lo que sería el lenguaje de señas. Entonces, se dan esas situaciones. Otro punto dentro de lo que sería en este caso los servicios de atención inmediata sería, por ejemplo, otorgarle un lugar seguro para estar, que sería el albergue. Y ahí va un punto muy importante también por recalcarles. Nosotros tenemos albergue, Niñez también tiene un albergue. Pero esto es la prestación de un servicio que necesita sí o sí el consentimiento de lo que sería la persona. Ciertamente hay una evaluación previa, por ejemplo, si vemos que una mujer afectada por la trata va a venir de lo que sería de la Argentina y ella quiere retornar a su lugar de origen, que en este caso, por darles un ejemplo, podría ser Itapúa en la parte de Encarnación, pero sabemos que los captadores y las personas que sometieron a esa explotación en la misma están en esa zona, que el procedimiento hace que todavía ellos son un proceso legal. Entonces, eso es analizado como un factor de riesgo para esa persona, por el hecho mismo que se va a exponer a estar en la misma comunidad, en el mismo lugar donde esa persona de una u otra manera va a tener ese contacto y va a existir ese peligro para lo que sería ella. Entonces ahí se realiza el ofrecimiento, en este caso de los albergues, que quedan siempre, la idea de siempre tener un albergue en forma transitoria. ¿Por qué? Porque lo que tendemos es a que esa mujer pueda recuperarse y pueda reinsertarse, si es posible, a su familia, si es posible, a su comunidad y a su vida anterior, siempre realizando lo que sería un análisis. Si volvemos otra vez, Bernardo, a la... Disculpen, ahí hay una pregunta, Karina hace una pregunta en el chat.
Voy a mirar un poco. Quisiera preguntar sobre el consentimiento. ¿En qué momento se puede preguntar? Es su consulta. En el momento, No, en realidad, mi duda es si en qué momento de la exposición hacer la pregunta respecto a esa temática, a ese punto, digo, perdón. Yo sugiero con mucho respeto, Bernardo, si se puede preguntar a la par que vamos viendo, porque o si Sí, eso es lo importante. Podemos preguntar, compañeras, sin problema. Yo creo que es lo mejor. Perfecto. Estaba hablando, Shirley, del consentimiento con relación al acceso a los servicios de atención, ¿verdad? Bueno, en la experiencia de trabajo que yo tengo con relación a las víctimas de trata dentro de lo que es mi trabajo del Ministerio de la Niñez, ¿verdad? Nosotros hacemos evaluaciones previas, inserción al niño a su domicilio, ¿verdad? Y no, se me quedó colgado ahí la cuestión del consentimiento, ¿verdad? Porque en realidad no estamos hablando de un consentimiento del adolescente para que yo pueda hacer esa prestación de servicios, de ir a evaluar las condiciones familiares, comunitarias, inserción familiar, no que estamos hablando de una acción inmediata en función de protección de adolescentes. Creo que en realidad hay que aclarar eso así, porque en la práctica es ir a evaluar las condiciones familiares y comunitarias para ver si hay condiciones de reinserción familiar con fines de ejercer medidas de protección para adolescentes que son víctimas de situaciones de trata. Entonces, no me quedo un poco colgado ahí porque ahí es como que yo no sé si eso en realidad se utiliza con las personas adultas, ¿verdad? Porque en realidad cuando nosotros hablamos de niños y como institución de protección, nosotros tenemos que evaluar esas condiciones familiares y comunitarias previas a la inserción del chico o chica a su unidad familiar, porque tenemos que entender lo siguiente, en situaciones de ese, por ejemplo, muchas la misma familia que Totalmente. se inmiscuye en el proceso de trata, ¿verdad? Pero no en realidad con la finalidad de explotar su hijo, sino por situaciones relacionadas a condiciones de vida, formación cultural, etcétera. Ahora podemos poner un poco más adelante, ¿verdad? Karina, espera, Sí. estás hablando muy rápido y sale cortado. Y estás haciendo muchas preguntas. Voy a hablar otra vez. Espera, comprendí, Espera, pero estás haciendo muchas preguntas a la vez. Creo que la cuestión del consentimiento es importante aclarar. Vamos a ir paso por paso, ¿sí? Estamos en la parte inicial, paso por paso. En el caso de menores... Y por eso es que pregunté en qué momento podía preguntar para no cortar Pero Bernardo, ¿le puedo hacer la aclaración? Evidentemente la población a la que va dirigida es diferente, en este caso es mujer, ¿verdad? En el caso del niño, evidentemente ese consentimiento se lo hace de acuerdo a lo que serían las personas adultas o el representante legal. Entiéndase la defensoría cuando vos mencionaste de que hay niños que, por ejemplo, no pueden retornar a su lugar, a su familia. ¿Por qué? Porque de la misma familia surgió esa captación o surgió de una u otra manera, cualquier integrante de esa familia pudo estar protagonizando o interviniendo para que se lleve a cabo lo que sería esa explotación. Entonces, evidentemente ahí hablamos de, no le puedo yo pedir al niño que él me consienta o que esa niña me consienta, ¿verdad? Lo de ustedes es un procedimiento totalmente diferente. Por eso, para aclarar nomás, era porque me quedó colgado y eso tiene ahí. Claro, en el caso es para más bien para nuestra población, que serían las mujeres adultas también, o sería también para la población con la que más trabaja la Fiscalía cuando se trata de casos de hombres, por ejemplo, de hombres. De alguna manera, sí, Bernardo. Y quiero decir por ejemplo, algo. la Fiscalía le ve y le hace otras vinculaciones, por ejemplo. Sí, lo del consentimiento que está en la ley y está en todo el ordenamiento jurídico, es importante entender lo siguiente. El consentimiento para la atención se da en el caso de adultos. Menores de edad no prestan consentimiento, porque es una medida de protección de la cual no se requiere el consentimiento, ¿sí? Otra cosa es, Karina, lo que preguntaste cuando hablamos de la reinserción, que eso lo vamos a hablar ahora más adelante. Pero el consentimiento de la víctima, si es menor de edad, no se requiere porque es una medida de protección. Perfecto, gracias. Lo que brinda el Ministerio de la Niñez es una medida de protección
que es avalada por la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Por eso vamos a ir mostrando. Si ustedes ven acá, discúlpame Shirley, solo quiero hacer esta aclaración. Si ustedes ven acá, en el protocolo que tiene el MEC de la identificación, ustedes ven que acá el docente observa la situación con indicadores, hace un informe al director. El director, si la familia no está implicada, le informa a la familia y después directamente hace la denuncia en la fiscalía. ¿Entienden? Y después va a la supervisión. Porque entienden que acá no hay ningún proceso de consentimiento, acá no se le pregunta nada a la persona menor de edad que es víctima. En el caso de adultos, en la parte de atención inmediata y la atención mediata, ahí sí se requiere consentimiento. Porque yo puedo ser una persona víctima, pero si yo no quiero que el Ministerio de la Mujer me dé ninguna atención, nadie me puede obligar. ¿Entienden? Yo necesito dar el consentimiento para ingresar a los programas que ofrece el Ministerio de la Mujer. En el caso de menores de edad, no. Lo mismo que la verificación. Es muy diferente, Karina, lo que vos estabas diciendo para la reinserción. En el caso de mayores de edad, el Ministerio de Mujer no va a ir a hacer una verificación para ver si está de acuerdo con el lugar donde se va a insertar la persona o no. No, le va a dar todos los elementos necesarios para la reinserción, va a darle todas las recomendaciones, pero si la persona decide salir del centro de atención del Ministerio de la Mujer, nadie puede prohibírselo. En cambio, si es menor de edad, la reinserción tiene otro proceso. Entonces, yo creo que tenemos que seguir paso a paso esto. Por eso yo les diría que avancemos con la certificación que ya explicó un poquito Shirley. Gracias. Pero, no fue mi intención adelantar los pasos, solo que quería, me ha colgado esa duda ahí. Pero bien, gracias, gracias. Karina, y está bien, yo creo que lo mejor es que todas las participantes pregunten porque este procedimiento es complejo, es difícil, entonces mejor que cada uno vaya preguntando a la medida que necesite y le salga alguna duda. Y basándonos un poco otra vez en el consentimiento, pero dirigida a la población adulta, por darles un ejemplo. Tuvimos una comunicación desde lo que sería en este caso Chile, en el cual el cónsul allá en Chile, el cónsul paraguayo en Chile, nos solicitaba en este caso ir y recibirle, hacer lo que sería la recepción en el aeropuerto a las usuarias y posteriormente llevarlas a nuestro albergue. Esa había sido la comunicación previa establecida. Resulta ser que vinieron las mujeres de allá, nosotras les recibimos en el aeropuerto y dijeron un no absoluto a lo que sería al albergue. Ellas no prestaron ese consentimiento, dijeron que no, que incluso ya estaban familiares ahí, que ellas no iban a ir. No existe y no tenemos posibilidad y no podemos, de hecho, luego obligarlas, en este caso, a acceder al albergue. ¿Por qué? Porque en este caso ella ya tenía una decisión establecida. Incluso ellas ya habían hecho los contactos internos otra vez aquí de familiares para la que pudieran recibirla otra vez. Entonces, a eso vamos. Ahora sí, siempre la situación de lo que serían niños, niñas, adolescentes, ellos son todavía personas en lo que sería en crecimiento. Se les reconoce lo que sería el derecho de escucharles, el derecho de una u otra manera de tener y evaluar ese interés superior del niño, pero no podemos decir de que ellos nos dan su consentimiento y nosotros estamos libres para todo. Sí, las medidas que se le van a ir aplicando y las atenciones o los servicios que se le vayan siendo brindados, siempre existe una evaluación conjunta o un seguimiento que se hace, ya sea con familiares, si es que se puede hacerlo dentro de ese entorno, o con la defensora o el defensor que esté a cargo de esa cuestión, ¿sí? Bueno, vamos a lo que sería la parte de la certificación que ya me puso acá Bernardo nuevamente. Acá vemos lo que sería un flujograma que existe una solicitud de certificación. Por ejemplo, yo mujer tengo un caso de que existen ciertos indicadores, tanto como indicadores generales como indicadores específicos, puedo tenerlos o puedo en este caso tener varios elementos como puedo tener algunos nomás también.
que yo fui recabando, entonces yo puedo realizar lo que sería la solicitud de esa certificación. Existe de hecho un formulario, que es un formulario que había trabajado en el año 2015 a través de varios documentos que ellos habían sacado, en la cual es como una guía exactamente de cuáles serían los datos que se puedan obtener, de datos generales a datos más específicos también, siempre con lo que yo pueda contar en ese momento. Entonces se remite la solicitud de lo que sería esa certificación a la instancia correspondiente, que en este caso es la instancia de lo que sería de la Fiscalía. A través de eso, cada solicitud que se lleva a cabo y teniendo en cuenta muchas veces la celeridad a la que le tenemos que dar con relación al caso, o muchas veces las circunstancias, se pueden utilizar varios medios, otra vez como ya les había mencionado, puedo remitirla por correo, puedo hacer una llamada telefónica y comunicar la situación. Entonces ellos van recibiendo eso. Lo ideal es que ellos, una vez que reciban esa información, van a hacer como carpetas otra vez individualizadas de cada uno de esos pedidos con los documentos o con los formularios o con los datos con los cuales nosotras ya pudimos acceder, y eso se formula otra vez. Y esa información que ellos reciben, por más de que venga de mujer, por más de que venga de niñez, por más de que venga del lugar que venga, ellos realizan una cierta evaluación otra vez de esos datos que nosotras hemos ofrecido o que se han ofrecido de acuerdo a las diferentes vías otra vez, en la cual se expide en el caso lo que sería la certificación, que esa certificación es provisoria, a los efectos de que ya esa persona acreditada como víctima de trata, como afectada por la trata, si queremos usar ese término, pueda acceder a todos los servicios que están disponibles para ella en las diferentes instituciones también. Y eso se le... Solo quiero decir una cosa. Eso que está diciendo Shirley, fíjense, es este punto 2. Y acá, Karina, está el consentimiento. Fíjate a quién le comunica la Fiscalía. Se lo comunica a la víctima, no se lo comunica a la institución que solicitó la certificación. O sea, primero se le comunica a la persona adulta que es una víctima y después a las instituciones. ¿Entienden? Eso es importante entender porque eso es para respetar la libertad de las personas. Así mismo es. Y incluso dentro de esa identificación puede darse, es menos probable, pero también puede darse que la misma persona se identifique como víctima de trata, como que ella sufrió ese hecho, entonces ella misma puede hacer esa solicitud. ¿Por qué les digo que es menos probable? Porque muchas veces la falta de conocimiento, los temores en sí, hacen de que esa persona difícilmente vaya y diga, bueno, yo soy víctima de trata, necesito que me certifiquen como tal, porque muchas veces ni siquiera los que están dentro de los ámbitos de atención o que prestan servicios saben bien lo que sería el canal. Entonces va esta segunda parte en la cual la Fiscalía, una vez que ya tiene esa información o esa presunción, hace la comunicación, como ahí ya dijo Bernardo, a la persona que está afectada por la trata. Y hace a partir de ese momento la derivación a los servicios para lo que serían las atenciones que se puedan brindar. Y también un punto muy importante, ahí se hace la derivación para la investigación, porque la investigación y la certificación, o sea, una cosa es hacer una investigación dentro de lo que sería el proceso, pero puede ser que mi mujer afectada o mi niño o mi niña en este caso entre dentro del proceso para servicio de atención, pero no va a estar involucrada, mi niño luego de hecho no va a estar involucrada en el proceso de la denuncia. Es decir, yo sí necesito un albergue, yo sí necesito atención psicológica, atención médica, atención legal, yo sí necesito todo eso, pero yo no quiero formar parte del proceso penal. Es decir, yo no quiero entrar a realizar una denuncia. ¿Por qué? Porque tal vez no estoy en condiciones psicológicamente hablando, tal vez tengo temores, tal vez existan amedrentamientos de una u otra manera hacia mi familia, hacia mi persona, hacia mis hijos, hacia cualquier integrante. Entonces yo no quiero participar de ese proceso, pero aún así yo tengo ese derecho de acceder a todos esos servicios que todas las demás instituciones me puedan brindar a través de esa derivación que se realiza. Ahí pasó Bernardo. Si volvemos al anterior, Bernardo, por favor. Bueno, también existe no solamente, y eso es un punto también importante, no porque yo soy mujer o porque esta institución o la municipalidad o cualquier institución agarre y realiza una solicitud, sí o sí ya se le tiene que certificar.
puede haber casos en los cuales se rechaza lo que sería ese pedido de certificación. Entonces, una vez que se rechaza, se informa de esa situación. Les doy un caso, un ejemplo. Esto surgió desde un profesional del derecho, por ejemplo, que él consideraba de que el hecho punible que se había realizado configuraba como un hecho de trata. Entonces, él va directamente a la unidad especializada y él solicita de que esa persona, su clienta, sea certificada como víctima de trata y que acceda a todos los servicios y que todas las demás instituciones la apoyen. Evidentemente, al realizar un análisis, y no necesariamente un análisis profundo de la situación que estaba pasando esa persona, no configuraba trata, configuraba otro hecho punible, pero que no encaja exactamente lo que ustedes todos ya vieron de lo que sería de la trata, todas en este caso. Entonces, en ese caso no puedo yo certificarle ni aún provisoriamente a esa persona por los elementos que yo estoy teniendo en ese momento. Entonces, tampoco le puedo estar derivando para los servicios. Lo que sí puedo hacer es derivar a las unidades correspondientes para que se lleven a cabo la investigación como otra figura, o sea, que sería como un hecho punible en una fiscalía ordinaria, pero no en lo que sería en este caso en la especializada. Sí, bueno, siguiente, Bernardo. Bueno, acá también ya vimos ciertos pasos también que se lleva a cabo y también en la evaluación de riesgos que se puedan presentar el órgano competente, en este caso, cuáles son las instituciones que intervienen en el proceso de la investigación, dice. La investigación solamente, Mirtita, solamente lo puede hacer la gente de la fiscalía. La fiscalía, la policía, esos son los entes, en este caso, que realizan esos actos investigativos. En este caso, nosotras desde todo nuestro lugar lo que podemos hacer es la identificación y la articulación, en este caso, de la transmisión o la derivación para que ellos lleven a cabo la investigación. Nosotros estamos a lo que sería para poder identificar y para lo que sería brindar los servicios, porque nosotros no investigamos, nosotros derivamos otra vez. Basándonos un poco en la evaluación de riesgo, esto lo hace exclusivamente la gente de la Fiscalía, aunque nosotros también podemos detectar ciertos hechos que podrían ser considerados como algún riesgo para nuestras usuarias. Esa evaluación de riesgos y también lo que sería ese plan de seguimiento y ese plan de atención a eso, lo hace la Fiscalía durante todo el proceso investigativo. Y sabemos, y hay que ser realistas, de que un proceso penal en el Paraguay, independientemente de que sea trata u otro tipo de hecho punible denunciado e investigado, no es que lo realizo yo hoy y en unos meses ya tengo una sentencia condenatoria. Existen múltiples etapas y múltiples situaciones que hacen que un proceso muchas veces se alargue en demasía y lleve a cabo varias figuras otra vez que se presentan. Entonces, esta evaluación de riesgo es una evaluación de riesgo que queda abierta durante todo ese proceso. Por ejemplo, en el caso de Karina que estaba mencionando, si yo hablo de un niño en el que de una u otra manera sus familiares estaban en participación directa o en participación indirecta con este fenómeno que es el crimen de la trata de personas, evidentemente ese es un riesgo y que yo no puedo de una u otra manera permitir de que vaya otra vez ese niño en esa familia o que sea reinsertado o reinsertada dentro de ese ámbito familiar. En el caso de una mujer, por ejemplo, si tuvo que ver su pareja, su expareja, yo no puedo permitir también, y tengo que considerar esa una evaluación de riesgo de que vaya otra vez a ese entorno. Y esa evaluación de riesgo que lo hace la Fiscalía tiene también todo un protocolo en el cual establece por las etapas otra vez que va haciendo. Y esas etapas van desde un leve, bajo, hasta un medio y hasta un alto. Por ejemplo, yo consideraría que es alto un riesgo cuando de una u otra manera ya se trata de personas que no están todavía siendo investigadas dentro de un proceso legal o un proceso penal, de personas que de una u otra medida están a través de ciertas medidas otra vez dentro de la comunidad, dentro de la ciudad, dentro del entorno, o que ya existan amenazas directas contra la víctima, si no de una u otra manera no ayudas dentro de lo que sería el procedimiento, si no es decir ciertas cosas, si no se utiliza ciertas artimañas, entonces va a existir ciertas consecuencias para tu familia, para tus seres queridos o para una persona que sin ser su familia tenga una relación también cercana a esa persona.
o tratarse, por ejemplo, de personas que ya tienen antecedentes de estas situaciones, porque hay muchos que ya tienen procesos arrastrados también por estas circunstancias. Entonces, esa evaluación de riesgo siempre lo va a hacer la gente de la Fiscalía. Otros riesgos, por ejemplo, pueden ser que esa persona ya esté en una situación de adicción a raíz de la explotación, fue obligada a consumir drogas, fue obligada a tomar bebidas alcohólicas, de lo cual le genera ya una dependencia, o que ya esté con problemas de una u otra manera con enfermedades de transmisión sexual o con enfermedades psiquiátricas. Entonces son todos riesgos que se pueden ir evaluando. Y ayer justamente yo mencioné de que puede ser que la Fiscalía no cuente con un dato X, por ejemplo, de que a través de una entrevista psicológica una de estas mujeres afectadas o una de estas personas afectadas llegue a comentarle a su psicóloga de que está recibiendo amenazas, por ejemplo. Entonces, eso debería ser comunicado a la Fiscalía, incluso pueden ser de una u otra manera incluidas a los programas de protección a testigos, si se trata de una situación de un testigo, o de lo que sería de la propia víctima también en ese sentido. Y se realiza lo que sería ese monitoreo durante todo ese procedimiento, pero el organismo tanto encargado de la certificación, es decir, de acreditarle esa condición de víctima y de los accesos a los servicios y a todos los derechos que le fueron totalmente conculcados, es tanto la Fiscalía, tanto para la certificación como para la evaluación de riesgos, ¿sí? Pasamos, Bernardo. Shirley, te voy a hacer una consulta con la transparencia anterior. Dime. Soy una mujer mayor de edad, ¿sí? Bueno, por autodeterminación, o sea, cuento mi situación y por autodeterminación cuento que estoy en trata de personas, pero estoy en el paso 1, estoy en el paso 2 y y después le digo a la Fiscalía que yo quiero retirarme. ¿Qué sucede? ¿Quieres retirarte de qué? O sea, quiero sacar mi denuncia, no quiero más hablar al respecto. No, bueno, el procedimiento incluso ellos lo realizan de oficio, o sea, existen 3 etapas, o sea, 3 posibilidades que se den. Por ejemplo, de que yo acceda, en este caso, a formar parte de lo que sería de esa denuncia y de recibir todos los servicios correspondientes. Otra, por ejemplo, es a que yo pueda brindar ciertos datos sin entrar dentro de lo que sería ese procedimiento penal. Y la tercera es ser parte de lo que sería de la denuncia propiamente dicha. A los 3 yo accedo al mismo tiempo a lo que serían los servicios, es totalmente independiente. Ahora, resulta ser, por ejemplo, que a mí me citaron y yo tuve una cita con el equipo técnico de la UFETESI, que él sería la psicóloga, la trabajadora social, en el que yo me abrí y di varios datos a lo que sería a ellos. A ellas en este caso, ¿verdad? Entonces, posteriormente después me citan a mí para una audiencia preliminar dentro de lo que sería del proceso. Yo no quiero participar, yo no quiero estar en ese procedimiento, yo soy libre de no formar parte de lo que sería del procedimiento. La Fiscalía es la que tiene que de una u otra manera generar todos los elementos probatorios para continuar con lo que es la causa, independientemente a mi persona. Pues, dependiente de que haya una víctima. No, la víctima la hay, Aurora. Pero si la víctima no colabora y todo eso, ¿cómo va a seguir la Fiscalía? Y existen varios elementos, como por ejemplo dentro del proceso investigativo, por ejemplo, del lugar de los hechos que se habían hecho, de las tomas de los testigos que se habían presentado, de las situaciones de los antecedentes anteriores que se había tenido, de la declaración como anticipo jurisdiccional de prueba que se tiene previamente de lo que sería de la víctima, sin necesidad de yo tenerla a la víctima en ese momento, sino todo lo claro, o sea que se abre una gama de situaciones alrededor de la víctima. Y eso totalmente. Es lo que también la Fiscalía. Sí, porque esto no es como un proceso penal normal en el que, por ejemplo, si yo formo parte como testigo dentro del proceso, como víctima testigo, ¿verdad? Yo no me voy a sentar ahí ante un miembro de tribunal, 3 personas, y me van a estar de una u otra manera haciendo preguntas con mi contraparte al lado, con la Fiscalía, que es la que me apoya a mi lado. No, esto no es así. Sino no correcto. De lo que sería de la persona afectada no se hace. Fernanda, gracias. Yo también quiero hacer una consulta cuando se pueda, por favor. Sí, pero metele nomás. Bueno, no sé. Estaba hablando de la evaluación de riesgo y
voy a la persona adulta porque en realidad en niño yo tengo claro, ¿verdad? Pero en la evaluación de riesgo, cuando hablamos de personas adultas, ahí entró otra vez en controversia con relación al consentimiento. Esa evaluación de riesgo se hace previo a la recepción de servicio, por llamarles de programa de atención a las víctimas, ¿verdad? Sí. Durante Ah. todas las etapas. Porque Eso la se evaluación, encarga la fiscalía. Karina, sí, esto quiero que sepan. La evaluación de riesgo está evaluando la protección de la víctima. O sea, la evaluación de riesgo está viendo cuál es el riesgo potencial que la víctima puede tener por parte de los acusados. Entonces, la fiscalía puede hacer la evaluación de riesgo y todo, pero si la víctima no quiere usar nada de esa evaluación de riesgo, nadie la puede obligar. Pero la Distintamente fiscalía a eso. está obligada a hacer esa evaluación de riesgo porque cuando le ofrezca los diferentes caminos, tiene que tener en cuenta los resultados de la evaluación de riesgo. Sí, Voy a porque poner esa un caso. evaluación de riesgo considero yo que es importante también y que va a influir también en el consentimiento, no de la persona, ¿verdad? Porque si uno Sí. conoce en realidad los riesgos en el que está inmiscuido por una situación, ¿verdad? De trata de personas, la persona que es víctima, al entender esa situación de riesgo, me imagino, tiene obviamente, como ustedes están explicando, la libertad de elegir o no acceder a un servicio de protección, ¿verdad? Entonces ahí también es como que el consentimiento va a depender también de la evaluación de riesgo, según yo entiendo, ¿verdad? Y según Por eso también de la mismo- manera en que se haga el abordaje con las víctimas, ¿verdad? Por ¿Es eso así o mismo- no? Eso es lo que quiero aclarar, ¿verdad? Porque en Es realidad sobre, está otra vez en Karina, controversia, está otra vez en controversia ahí la libertad de consentimiento con la evaluación del riesgo, porque yo me voy a no, poner claro Karina, un ejemplo claro, ¿verdad? Sí. espera. No es que entre en controversia. La evaluación de riesgo es una cosa y el consentimiento es otra. Sí. Yo soy víctima, ¿sí? Yo soy víctima. Hacen mi evaluación de riesgo y la fiscalía me propone varios, porque la evaluación de riesgo, ¿para qué se hace? Se hace para mitigar el riesgo, para Sí. ver qué tengo que hacer yo para mitigar. Ustedes fíjense en la pantalla a la derecha, donde dice que el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Niñez tendrán en cuenta las decisiones de la Fiscalía, porque la que decide mitigar los riesgos de las víctimas es la Fiscalía. Porque, por ejemplo, puede ser que una forma de mitigar el riesgo sea que esa persona, esa víctima en particular, tenga custodia policial. ¿Entienden? Sí. Entonces, esa persona tiene que tener custodia policial, porque eso lo determina la fiscalía. La fiscalía. Puede ser que esta persona diga, yo no quiero denunciar, pero sí quiero que me protejan, porque tengo miedo. Entonces, esas son negociaciones con la fiscalía. Lo que pasa es que no hay que confundir varios procesos que creo que se están confundiendo acá. La investigación de la fiscalía se hace con la víctima o sin la víctima. Con la víctima es más rápido, es más fácil porque se accede a más datos, pero la fiscalía puede hacer la investigación sin contar con la víctima, o sea, de oficio, sin denuncia previa, sin denunciante, digamos. La fiscalía puede hacer eso porque es un delito que afecta al Estado de Derecho, ¿entienden? Entonces la fiscalía como órgano constitucional y como representante del Estado en defensa de la ciudadanía hace la investigación de hecho, ¿entienden? Entonces, la investigación tiene sus caminos. ¿Por qué se hace la evaluación de riesgo? Voy a poner un caso, quizás los que somos más viejos, que estamos en el tema de trata, nos recordemos. Uno de los primeros casos que aparecieron antes de la ley, antes de todo, fue el caso de Lourdes Resquín. No sé si alguien se acuerda. Fue un caso muy sonado que salió en la prensa y todo. En aquel entonces no se tenían todos estos sistemas. Entonces no se hizo una evaluación de riesgo lo suficientemente, no se sabía, o sea, no se hizo evaluación de riesgo como se tiene ahora. ¿Entienden? Se dio a conocer en la prensa, el caso se fue muy sonado.
¿cuál fue el resultado? Lourdes Resquín tuvo que huir del país. Y Lourdes Resquín hace 20 años vive en Suiza porque tuvo que escapar de Paraguay. Porque, porque las partes acusadas la amenazaron a ella y a toda su familia. Y entonces eso hizo que la víctima se ponga en mayor peligro y la única forma de protegerse, la fiscalía no tuvo la capacidad de protegerla, entonces la víctima se vio tan urgida que la única forma de proteger su vida fue huir del país y conseguir protección por algunas organizaciones en Suiza y se fue del país. ¿Entienden? Entonces, la fiscalía en esta resolución determinó claramente cómo hacer la evaluación de riesgo. Ven que esto tiene, acá lo ponemos en simple, pero eso es un protocolo más largo, pero ven que tiene, el diagnóstico se tiene que hacer en 12 horas, el diagnóstico en 72, 24. El secundario, o sea, dentro de las 24 horas tiene que estar elaboración y aplicación del plan de gestión de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? La mitigación del riesgo tiene que estar ya 24 horas después de que se tomó contacto con la víctima y ver cómo se está mitigando el riesgo en el quinto paso. O sea, lo que quiero decir es que esto es algo rápido, porque si no se hace rápido, la víctima puede estar en un peligro y el Estado no tiene capacidad de protegerla. Perfecto, gracias Bernardo. Sí, y yo creo también ahí lo que hacía referencia un poco Karina era de que tal vez si todos estos riesgos ella ya lo conocía, tal vez iba a prestar ya su consentimiento. Yo creo que más o menos a eso apuntó un poquitito también Karina. Sí, así mismo. Así es. Bueno, entonces, haciéndote un poco referencia, cuando se tiene ese contacto y ese programa de atención inmediata que es el PAI, la Fiscalía también tiene que ofrecerle ya el conocimiento, o sea, todos esos derechos, todos esos servicios, como para que esa persona pueda estar informada también de eso. Esa información hace de que ella de una u otra manera tome las decisiones también que considera más acordes con la situación que ella está atravesando, ¿verdad? Entonces, un poquitito para complementar eso. Bernardo, me gustaría ir otra vez a esa parte donde estábamos de lo que sería del MEC de salud para no saltar eso, porque considero bastante importante ya que... Gracias, Silvia. Creo que me quedó claro. Sí, gracias. Súper. La anterior, Bernardo, la que hablaba del MEC, acá. Para no saltar, porque yo creo que es muy importante, porque ya hablamos de este, que es el protocolo general de acá, del Ministerio de la Mujer, y que puede ser utilizado, puede ser como una guía de consulta para cualquier institución o persona. Tenemos esta resolución del MEC, que también ya hizo mención Bernardo. Esta resolución del MEC no solamente habla de lo que sería de trata, sino habla de varios hechos punibles que se puedan llegar a dar, haciendo mención a la población a la cual va dirigida. La población es aquel niño, que sabemos niño que va hasta 13 años, a lo que serían los adolescentes que van de 14 a 17, y a lo que serían los jóvenes también escolarizados, que ya son los mayores de edad y que van hasta lo que sería 24 años. En esto lo que se establece de una u otra manera es un procedimiento que va en 3 partes. Ese procedimiento de 3 partes consiste en primero lo que sería la escucha o lo que sería esa entrevista que se realiza con ese niño o ese adolescente, a través de la cual se hace una cierta observación. Después va otro proceso que sería el proceso de denuncia, si se ven hechos que puedan configurar como para ser denunciados, y el tercero, el acompañamiento que realiza. Es decir, que esta resolución por la cual se aprueba esta guía de intervención, que sería tanto para el personal docente, para lo que sería en este caso para los directivos, para el personal administrativo, es un documento que establece una guía a ser tenida en cuenta, no solamente para situaciones de trata. Puede darse un caso de acoso, por ejemplo, contra un adolescente del mismo profesor o del director mismo que se pueda presentar en ese momento. Puede llegar a un conocimiento de un docente o de otra persona, lo que sería, por ejemplo, un hecho de abuso o coacción sexual hacia ese niño, una situación de pornografía, una situación de trata propiamente dicha, en la cual existe lo que sería a través de una guía que se va a llevar a cabo. Y esa guía empieza desde el momento mismo en que se
tuvo conocimiento o se accedió a esa información a través de lo que el niño comentó o comentó con los compañeros o que se pudo percibir a través de ciertos indicadores que ellos tienen, de la cual ese docente o esa docente tiene que elevar un informe a la parte directiva. Y ahí se realiza también un análisis y considero muy importante también de que si existe o no intervención de los integrantes de esa familia. ¿Por qué? Porque las medidas a ser tomadas son diferentes, si cuando está implicado un miembro familiar o cuando no está implicado un miembro familiar. Y eso se hacen las derivaciones para la toma de denuncias correspondientes y durante todo ese proceso existe un acompañamiento también de la familia educativa, llamémosle en esta circunstancia, a fin de que ese niño, niña, adolescente esté contenido y esté acompañado por ese personal. Y acá tiene mucho que ver las CODENIS. Yo siempre soy como más seguidora de las defensorías, pero en este sentido se le da totalmente las funciones que competen en este caso a lo que serían las CODENIS. Yendo un poquitito más rápido, Emil, creo que alguien... ¿Qué pasó? Alguien quiso compartir pantalla, parece. Irene. Algo pasó. Igual, vamos a lo que sería, existe también una resolución del año pasado del Ministerio de Salud. Esta resolución específicamente no habla de lo que sería de trata de personas así en forma explícita, pero sí habla de lo que sería las guías que ellos utilizan para la detección de casos de violencia, que sabemos también que existe una vulnerabilidad en esa situación y que puede ser también un indicador, por ejemplo. Y también para los casos de agresiones sexuales que puedan recibir, los tratamientos especializados que estas personas deben de recibir, los tratamientos profilácticos a los cuales se le puede dar, también lo que sería la parte de la atención de su salud, no solamente física, sino también la psicológica o psiquiátrica que pudiera de una u otra manera estar contemplada en esa circunstancia. Ahora sí podemos pasar ya a la siguiente, Bernardo. Sí. Ahí, vamos, esta es una resolución del año 2010, pero también es importante porque fue una resolución que se había establecido el Consejo Nacional de Atención. Si volvemos otra vez, Bernardo, para que puedan ver, por favor. ¿Cuál? Ah, esta. A lo que sería la resolución 3 del 2010 del Consejo Nacional de Niñez. Bueno, sí. Acá vamos que ellos utilizaban esto, por ejemplo, que era... de una u otra manera fue una resolución con la cual se ratificó, en este caso, más bien se estableció lo que sería la estrategia nacional teniendo en cuenta ciertos factores o ciertos procesos que se llevó a cabo. Por ejemplo, situaciones de funcionarios de la CODENI, por ejemplo, que pueden hacer ciertas preguntas o ciertas entrevistas de, por ejemplo, qué hace el niño durante todo el día o la niña, ¿verdad? Qué hace durante todo el día, con quiénes está, si participa de actividades dentro de lo que es la familia, si tiene contactos con la familia, que son ciertos indicadores que dan para saber si existe o no una situación de criazgo, si existe una situación de lo que sería de trata interna y los organismos a los cuales se van a realizar las articulaciones o derivaciones. Ahí ya habla, por ejemplo, si es un caso de trata y de darse el hecho de ser en sí, existen ciertos indicadores y las derivaciones, y ahí ven que está la derivación que hace el Ministerio Público a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que fue lo que ya hablamos con relación a lo que sería el caso ya presentado por Karina también. Entonces, esto prácticamente ya se englobó un poquitito. La siguiente, Bernardo. Ya, esa ya la hicimos. Acá. Para hacer otra vez un repaso. Dentro del plan de atención inmediata habíamos llegado hasta lo que sería el albergue. Y ahí como que suspendimos un poquitito y pasamos a otro tema, entonces para volver. Este plan de atención inmediata lo hace la Fiscalía, de la cual hablamos de lo que sería de una u otra manera el alojamiento seguro, los intérpretes o traductores. También entra la parte legal. Generalmente uno piensa que la parte legal ya es posterior, pero puede ser también, ¿por qué? Porque tal vez esa persona con lo primero que quiera saber es esa parte, ¿verdad? Del procedimiento legal que ella puede hacer, que no puede hacer, en qué está implicada o que no, porque muchas víctimas también tienen temor que durante ese proceso que estuvieron, en ese proceso de explotación,
realizaron ciertos hechos punibles o cometieron ciertos delitos, y ese es su mayor temor, de que si existe una denuncia va a estar implicada o va a estar en un proceso en el que pueda llegar a ser sancionada. Y ahí nuestra ley y también los documentos internacionales muy importantes establecen de que si esa persona llegó a cometer un hecho punible o estuvo en intervención o participación dentro de ese proceso y ese hecho punible está relacionado con la trata, no va a ser sancionada por ello. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta la condición en la cual se efectuó y en las circunstancias en las cuales se dieron también. Entonces, por eso suele ser muy importante. Y también es muy importante dentro de la atención inmediata lo que sería la parte de la atención médica. ¿Por qué? Porque tal vez es muy bueno brindarle todo, que sepa de los derechos del procedimiento, pero muchas veces la atención médica es la que no puedo yo dilatar, es la primera, es el primer contacto que tengo que hacer. Y también si existen necesidades de hacer lo que serían las pruebas correspondientes a enfermedades que tal vez pudo haber adquirido de transmisión sexual, siempre con el consentimiento, porque no se puede violar ningún tipo de derechos de la misma si es que ella no accede a eso. Existe otra parte, y en esa atención, ahí hizo Bernardo acá uno muy importante también, de la atención física y emocional. Esto se hace las articulaciones con el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque lo que de una u otra manera, Salud forma parte también y está dentro de lo que sería de la Comisión de Atención y Asistencia. Entonces, es articular todo lo que sea brindarle ese servicio en la parte física de su salud o en la parte también de lo que sería emocional. Por lo tanto, se realiza esa articulación en la primera etapa de atención inmediata. Después, posteriormente, se lleva a cabo la ejecución, y esa ejecución ya lo llevamos a cabo en forma conjunta, por ejemplo, Fiscalía con Mujer, de acuerdo a la población que nos toca, en este caso, asistir, o con la población de lo que sería niñez. Y en el caso de hombres afectados por la trata, por ejemplo, en ese caso la Fiscalía está asumiendo las responsabilidades en cuanto a lo que serían los servicios en ese sentido, y también está haciendo las articulaciones y derivaciones a través de ciertos apoyos externos que también ellos que tienen. Posterior a eso se hace la evaluación y se hace un cierre de esa atención inmediata. Si ustedes leen nuestro protocolo general, tiene una indicación de que ese plan o ese programa de atención inmediata generalmente dura hasta un máximo de 3 meses. En el documento de la Fiscalía establece 1 mes con posibilidad de prorrogarse a un segundo mes, o sea, serían 2 meses. Pero claro, eso se realiza de acuerdo a las evaluaciones que se van tomando a cabo en circunstancias muy particulares, porque cada caso de trata, por más de que reúna ciertos elementos o de que existan ciertas similitudes, son casos otra vez cada uno independiente y son personas diferentes, entonces por lo tanto se toman esas evaluaciones. Basándonos un poco a lo que sería el plan de atención inmediata. El inmediata es aquel que sea a largo plazo. Y por lo cual ahí sí nosotras intervenimos, ahí sí nosotras llevamos como de una u otra manera esa coordinación, tanto para la elaboración de lo que se va a llevar a cabo a favor de esa persona afectada por la trata, cómo se lo va a llevar a cabo también, y llevar una evaluación de la misma, que sería, por ejemplo, ir restituyéndole todos esos derechos que fueron conculcados durante todo ese proceso largo que tuvo, como por ejemplo serían hacer las articulaciones correspondientes. ¿Para qué? Para que pueda acceder a una capacitación formal, para que pueda continuar con sus estudios, para que pueda acceder a una capacitación de emprendedurismo, de que tengan las capacidades o darle esas capacidades de que pueda desenvolverse y de pueda reinsertarse efectivamente y generar sus propios ingresos. Muchas de las mujeres que nosotras tenemos también a raíz de la situación vivida en la trata quedan con enfermedades los cuales necesitan de un tratamiento a largo plazo, y muchas ya incluso durante toda su vida posterior. Entonces se ve también esas articulaciones para que de una u otra manera reciba esa atención. Y es muy importante también recalcarles que durante ese proceso penal, esos tratantes, al ser condenados, no solamente son condenados a penas privativas de libertad, sino también a efectuar indemnizaciones económicas a las víctimas, con lo cual se puede dar. Tenemos que ir redondeando ya. Bueno, ok. ¿Cuántos minutos me das? Y ya nos pasamos.
Ok, bueno, redondeo. Entonces, esa asistencia, esa indemnización tiene que contemplar, por ejemplo, que esa persona afectada pueda o deba, mejor dicho, someterse a un tratamiento médico, a un tratamiento psicológico, a un tratamiento psiquiátrico durante un proceso largo o incluso de por vida. Entonces, eso se hace ya dentro de ese proceso penal, no es que va a terminar su proceso penal, aunque no formó parte de la misma, y después se tiene que iniciar otra vez en la vía civil una indemnización, no, va dentro del mismo proceso. Se va lo que sería la asistencia psicológica, la jurídica, y acá entra lo que sería que nosotros realizamos lo que sería la entrega de microemprendimientos, por ejemplo, a las usuarias, viendo las potencialidades que las mismas tienen. Entonces, es como ayudarlas también a que puedan ellas retomar y que puedan tener un rubro, en este caso, a la cual dedicarse también y lograr a través de esos programas de reinserción, darles la capacidad de que puedan ir mejorando su nivel de vida. Y acá has hablado otra vez como un resumen, pero también todo esto que hablamos, un protocolo lo tiene Niñez, que estaba en la filmina anterior. Entonces, viendo un poquitito y haciendo acá está, la resolución del año 2018 de lo que sería de la niñez, y acá es donde había hablado Karina, del primer punto en donde se ve si se solicita o no la guarda o el abrigo de ese niño o niña adolescente, porque si existen posibilidades de retorno a su familia, excelente, se lo reinserta otra vez o se la reinserta dentro de su ámbito familiar. Si no existe esa posibilidad, se lleva a cabo lo que serían las medidas dentro del ámbito judicial ya a través de Defensoría Pública, de solicitar la guarda de ese niño o niña o de solicitar el abrigo, que sería en una de las casas, ¿verdad? En los albergues o en las casas. Y tenemos lo que es el procedimiento. Y por último, acá, para que ustedes visualicen un poco, y esa era la intención, es que en la identificación están todas estas instituciones, pero ya habíamos visto que la identificación lo podemos hacer todos. O sea, podemos llegar a detectar un posible caso, posible siempre el caso, pero existen siempre ciertas instituciones como que puedan tener el mayor contacto o la mayor facilidad para llegar a tener ese conocimiento, como sería educación, salud, en este caso niñez, ¿qué era ese trabajo? Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio del Interior. Dentro de la identificación como su condición de tal como víctima, sí o sí, Fiscalía. Después tenemos también los programas, eso no pudimos desarrollarlo ya por factor tiempo, de lo que serían los casos de las víctimas que se encuentran, lo que serían en el extranjero. Pero ahí tienen una intervención directa y realizan lo que serían las articulaciones y las comunicaciones, relaciones exteriores, la Secretaría de Repatriados, Fiscalía, también nos comunican a nosotras también y también a Niñez. La de atención inmediata interviene Fiscalía con las derivaciones que le hace a Mujer, Niñez, Policía Nacional. Y en la atención inmediata entramos nosotras, Mujer, entra Niñez y entran todas las demás instituciones a las cuales le pedimos ese apoyo, le pedimos esa coordinación, le pedimos esa articulación, que son las que conforman también la comisión y no solamente las que conforman la comisión, porque nosotras generalmente también hacemos un SOS muchas veces a incluso sectores privados cuando existen necesidades que se tengan que cubrir para las usuarias. Creo que fuimos muy rápido ya al final, pero es por respeto también al tiempo, así que llegaría hasta aquí yo. Bueno, muchísimas gracias, Shirley. No sé si quieren hacer alguna pregunta así aclaratoria para que pasemos a los trabajos en grupo. De mi parte no hay ninguna pregunta, creo que interrumpí muchas partes de la exposición. Perdón. No, está súper bien, Karina. No, súper bien. A mí me preocupa cuando la gente no pregunta, porque esto no es nada fácil de entender. Y cuando estamos en silencio, la pregunta es si se entendió o no. ¿Qué entendimos de esta parte? Gracias. Gracias a vos. Podemos lanzar esa pregunta. ¿Quién puede contar qué entendió de toda esta parte? ¿Qué fue lo que más le llegó? ¿Qué fue lo que captó? ¿Qué fue lo importante para su gestión?
Valeria Ló se ¿eh? No puede hallar el Un micrófono. silencio, este silencio es... Karina es la que salva acá. Es que yo soy muy preguntona. Este Perdón. silencio lo que Mira, yo porque ella en realidad creo que, o sea, para fortalecer mi práctica en realidad laboral, porque estoy todo el tiempo en este contexto trabajando actualmente, y más con el contexto del COVID, era como ya se sabe públicamente, ahora hay situaciones que se explotó así con el tema del COVID, ¿verdad? Entonces estamos muy inmiscuidos en esta temática actualmente, ¿verdad? Entonces, más bien para fortalecer mi práctica, acompañando siempre el proceso legal y también conociendo la realidad respecto al tratamiento o la asistencia que se le da a las víctimas adultas, ¿verdad? Que es diferente en relación al papel que cumple, por ejemplo, el Ministerio de la Niñez con relación a la atención de víctimas. Y para mí es muy enriquecedor poder tener este contexto, porque también así vas mejorando la práctica y también estableciendo ciertos cuidados y medidas generales también en el momento que nosotros debemos asistir a las personas, ¿verdad? Entonces, pues me parece súper último y aclarar algunas dudas que tenía y eso. Muchas gracias también por responder. Miren, acá lo que es importante, voy a mostrar la última diapositiva solamente para hacer como un repaso que me parece que es importante. Es esta diapositiva de quiénes estamos implicados. Miren, en la identificación estamos todos implicados, pero quiénes por su propio trabajo y por su naturaleza pueden identificar educación, porque educación está en contacto con los niños, y no solamente porque los niños sean víctimas, sino porque pueden escuchar lo que pasa en el hogar de los niños, con una mamá, con una tía, con alguien. El Ministerio de Salud porque atiende a muchísimas personas y puede atender a una persona que identifica que su situación de salud está vinculada a algo que podría ser trata. El Ministerio de Trabajo, ¿por qué? Porque el Ministerio de Trabajo hace inspecciones laborales y cuando hago una inspección laboral, en ese contexto yo puedo identificar, ¿entienden? Y la Fiscalía, la Policía y el Ministerio del Interior a través de investigaciones puntuales, investigaciones de hecho. La certificación, como dijo Shirley, lo hace solamente el Ministerio Público. El programa para víctimas en el extranjero siempre arranca con el Ministerio de Relaciones Exteriores porque es el ministerio que hace la comunicación y la relación entre países. Después, una vez que tiene la comunicación con el país donde está la víctima paraguaya, entonces tiene que entrar repatriado para ver cómo esa víctima regresa, si esa víctima quiere regresar a Paraguay. Y una vez que regresa, entonces la Fiscalía continúa junto con la Fiscalía del país donde fue identificada el proceso de investigación, pero ya deriva para los servicios de protección y atención a niñez o a mujer. Fíjense, en la atención inmediata, ¿quiénes arrancan con la atención inmediata? Acuérdense, hace la certificación el Ministerio Público, la evaluación de riesgo y diseña el plan de atención inmediata. Si es un niño, entonces deriva directamente a niñez. Y si es mayor de edad, tiene que pedir su consentimiento si quiere recibir atención del Ministerio de la Mujer. Si esa persona quiere, entonces entra en el programa de atención del Ministerio de la Mujer. Pero si la persona no quiere, pues no quiere. ¿Entienden? Y la policía está acá para resguardar a las víctimas. Es para resguardar en el ámbito de la evaluación de riesgo. Los programas a largo plazo, si es un menor de edad, ¿quiénes son los dos ministerios que tendrían que apoyar al Ministerio de la Niñez? El Ministerio de Salud para asegurar la salud de ese niño o esa niña y el Ministerio de Educación para que se pueda llevar adelante su derecho al acceso a la educación. En el caso si es una mujer adulta, en un programa a largo plazo, básicamente tienen que estar dos y quizás un tercero. Y ahora voy a decir cuál es el tercero que no está acá. Dos seguro, salud, el Ministerio de Trabajo, ¿para qué?
para ver todas esas cuestiones de capacitación laboral, programas de empleo, cómo insertarla en algún trabajo, etc. Y el Ministerio de Salud para ver el tema de salud. ¿Cuál es el ministerio que falta acá? Es el Ministerio de Desarrollo Social, porque una mujer adulta, así como puede intentar ver con el Ministerio de Trabajo su reinserción, también puede ser que sea que se pueda beneficiar de los programas sociales. Por ejemplo, Tecoporá. Por eso el Ministerio de Desarrollo Social también es muy importante en estos planes de protección, de atención mediata. Porque estos planes, ven que hay dos ministerios como que llevan la batuta, pero es el Estado, es el Poder Ejecutivo el que presta la asistencia. ¿Entienden? Con sus diferentes dependencias. Entonces, Podemos hablar también ahí, Bernardo, del MUF. También le podemos incluir. De sí, hecho, vamos a incluir.